Jesús no mide lo que haces con tus manos. Jesús entra en tu corazón, te conoce. Este pasaje ocurre en el Sermón del Monte, durante el ministerio de Jesús frente a sus discípulos y multitudes judías que vivían bajo la ocupación romana y en medio de una vida religiosa intensamente marcada por la ley y su interpretación. Comencemos con la lectura de la Escritura. Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Para entender por qué esto era algo escandaloso, necesitas saber quiénes eran los fariseos en el siglo I. Eran los religiosos más respetados del mundo judío. Ayunaban 2 veces por semana, diezmaban hasta las hierbas de su jardín, memorizaban la Torá, vivían dentro de una red de reglas diseñadas específicamente para nunca siquiera acercarse a violar un mandamiento. Y Jesús nos dice, eso no es suficiente. Entonces, ¿qué es suficiente? Es la pregunta. Esa es la pregunta que el capítulo 5 nos viene a responder. Y la respuesta está en una palabra griega que aparece en el versículo 20. Dikeosine, justicia, o más precisamente rectitud. Para el oyente judío del siglo I, justicia no era solo cumplir reglas externas. El término hebreo equivalente, tzedaka, significaba algo más profundo, fidelidad a la relación. Un hombre justo era aquel cuyo interior y exterior coincidían, alguien cuyo corazón reflejaba lo que su comportamiento mostraba. Los fariseos tenían el exterior perfecto. Jesús viene a decir que eso solo es la mitad de la historia. Nos menciona 3 cosas: enojarse, insultar con raca y llamar a alguien fatuo o necio, y a cada una le asigna una consecuencia judicial diferente. La primera, orguisó, enojarse, no describe el enojo normal del que un amigo llega tarde, describe la ira que consume, que decide tratar al otro como enemigo permanente. Es la ira que, en reglas de la comunidad de Qumran, una comunidad judía ascética contemporánea de Jesús, podía generar exclusión de la comunidad durante un año entero. La segunda, raka, era un insulto arameo de desprecio social, no necesariamente vulgar, pero sí humillante, y Gehenna evocaba el valle de Hinnom, asociado al juicio, al fuego y a la vergüenza extrema para la imaginación judía. En la cultura mediterránea de honor y vergüenza del siglo I, ese tipo de insulto podía destruir la reputación de una persona, cerrarle puertas, arruinar matrimonios, equivalía a una especie de muerte social. Y la tercera, moros, fatuo o insensato, conecta con el término hebreo naval, que en el Salmo 14 describe al que
en su corazón dice que no hay Dios. No era solo un insulto de inteligencia, era una condena espiritual, decirle a alguien que su vida entera carece de valor moral. Orígenes de Alejandría, escribiendo alrededor del año 250, lo captura con precisión. En sus fragmentos sobre Mateo escribió: consentir al pecado ya es un mal consumado, incluso si alguien no comete realmente el acto. Nuestro Salvador, apartándonos de la causa de los pecados, se esfuerza por cortar el pecado completamente, pues cuando esta intención no está presente en nuestras almas, tampoco la acción la acompañará. Necesitamos visualizar qué era llevar una ofrenda al templo en el siglo I. No era llegar en 10 minutos, era un proceso que podía llevar días de camino, dinero real y participación en un ritual complejo con sacerdotes, colas y protocolos muy precisos. El templo de Herodes el Grande era la estructura más imponente de todo el Mediterráneo oriental. Detenerse en medio de ese proceso para ir a buscar a tu vecino o a tu hermano habría sido literalmente inconcebible. Y Jesús no nos dice hazlo antes de venir, dice hazlo ahora, en este momento. Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín, escribiendo desde Belén alrededor del año 398, no dijo si tú tienes algo contra tu hermano, sino si tu hermano tiene algo contra ti, de modo que se te impone una necesidad mayor de reconciliación. Jesús no está diciendo reconcíliate cuando tú seas el ofendido, está diciendo reconcíliate incluso cuando tú eres el que tiene la razón, incluso cuando fuiste tú el agraviado, incluso cuando no fue culpa tuya. Es decir, la iniciativa de reconciliación no depende de que tú te sientas culpable, depende de que la relación esté rota y tú todavía puedas actuar. El texto más antiguo del cristianismo después del Nuevo Testamento, la Didache, en su capítulo 14, dice textualmente: en el día del Señor reuníos, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que vuestra ofrenda sea pura. Todo aquel que tenga un conflicto con su compañero, que no se junte con vosotros hasta que se hayan reconciliado, para que no sea profanada vuestra ofrenda. Mañana seguimos con Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48, donde la pregunta será todavía incluso más incómoda. ¿De verdad Jesús pide amar a nuestros enemigos? Si estos recorridos históricos por la Escritura te ayudan a ver la Biblia con ojos nuevos, suscríbete. Y si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Soy tu mensajero a diario. Paz y bendiciones.